Bienvenido al canal de Aceite Motor. Hoy tenemos un aceite de una marca muy especial. Dicha marca estuvo involucrada en un juicio en Alemania y desde entonces está continuamente señalada y bastante demonizada. El aceite en concreto Motul X Clean 5W40C3 es injustamente demonizado y ha sido catalogado como HC irregular por parte de los expertos en picos de espectroscopia. Dicha marca anuncia 100% aceite base sintético y según los expertos no lo es porque en Alemania no es posible ser declarado de tal manera. Bien, pero también en otro país hubo un enfrentamiento histórico entre dos gigantes del sector como Mobil y Castrol. En dicho juicio Mobil acusó Castrol de cambiar su formulación y empezar a usar aceites bases HC del grupo 3 de los más avanzados conocidos como VHVI en inglés Very High Viscosity Index como aceites bases sintéticos. En este país Estados Unidos se determinó desde este famoso choque de gigantes de que son sintéticos y no base mineral. Realmente si estos aceites fueron malos jamás hubiera ganado Castrol y desde hace más de 20 años se conoce que los HC del grupo 3 del tipo VHVI son muy buenos que muchos expertos se han pronunciado. Mobil perdió el juicio y Castrol ganó y desde este preciso instante muchos fabricantes empiezan a llamar sus aceites 100% sintéticos. Dejaré un enlace de Wikipedia que todos conocen donde consta que los aceites bases 3 o HC son sintéticos y no minerales como se pretende cualificar para dar más protagonismo a los PAO. Están tratando a toda costa seguir vendiendo la moto de que el PAO no es mineral y de esta manera intentar parecer que los HC son inferiores y catalogar como minerales. Bien, Wikipedia se puede corregir pero seguro que ya lo han intentado y no les han dejado porque hay un hecho histórico con el juicio de Mobil y Castrol. Todo friki debe de conocer este caso y si os vais muy a fondo del asunto podéis encontrar muchísima información interesante. Realmente es un avance histórico y no un atraso en absoluto porque de esta manera se ha terminado con el dominio de Mobil que dominaba en esta época y se han empezado a usar las bases VHVI con excelentes resultados por sus cualidades mucho más baratos de producir que los PAO. A raíz de este juicio existe mucha información de que realmente los HC del tipo VHVI no son inferiores a los PAO y esta debe ser la clave y no como se está llamando un producto. Precisamente por esto voy a defender estos productos porque no son malos como se pretende y se les cataloga como regulares y me da exactamente lo mismo una definición si es 100% OHC o mineral. Yo no tengo una maquinaria de marketing para vender nada y no estoy recomendando nada a nadie. 20 años después del famoso juicio la propia Mobil está empezando a usar masivamente en sus formulaciones los HC del tipo VHVI, algo que se ha visto nuevamente con muy malos ojos por parte de los expertos en picos de espectroscopia. Un fabricante de PAO deja de usar sus propias bases PAO en favor a las bases HC. Si lo hace es porque no son malas bases y no va a tirar por la borda todo el éxito que han conseguido con un mal aceite. De hecho, un importante fabricante de bases en Europa dejó la producción de PAO para centrarse exclusivamente solo en los HC del tipo VHVI y recientemente dicho fabricante fue comprado por un gigante de la industria. Así que si Motul llama sus aceites 100% sintéticos es porque en la historia hay un hecho y le otorga el derecho de llamar como quiere sus aceites bien HC o bien 100% sintéticos. Recientemente he publicado una interesante y bonita invitación a Motul que ha llamado Volsintetiche un aceite con casi toda su totalidad de aceites bases HC del tipo VHVI o Very High Viscosity Index. El aceite lo podéis buscar es el Motul Specific 010110W50C3 un aceite raro pero en ficha técnica alemana es llamado como Volsintetiche. Así que tenemos nueva tendencia muy importante en la industria. A ver si al final vamos a tener otro juicio histórico y esta vez Motul se va a vengar. Como ya he manifestado en numerosas ocasiones no voy a demonizar ninguna base y más bien defender que las HC no son malas. Aquí se van a poner los análisis y que los resultados van a ser los que van a enseñar de que las bases que llaman regulares no lo son. No puede ser que toda la industria está equivocada y solo los supuestos expertos en picos de espectroscopia tengan razón y llaman regulares. Con cada análisis que se va publicando va a ser más claro que lo que marca el baile es la contaminación, las condiciones de uso y el dicho de los grandes maestros de que el mejor aceite es el aceite limpio, fresco y seco. Sin entrar en más polémicas dejaré un enlace en la descripción de Machinery Lubricación, tiene un artículo excelente donde nos informan de los avances de los HC de tipo VHVI. El proceso hidroisomerización es lo mismo que VHVI en realidad con el método de hidroisomerización se obtiene el aceite del tipo VHVI o Very High Viscosity Index en español índice de viscosidad muy elevado. Según parece estos aceites pueden superar los PAO en varias áreas importantes como solubilidad de los aditivos, la lubricidad y el rendimiento antidesgaste. Copio y pego textualmente lo que dicen. Una tendencia similar está surgiendo con los aceites base del grupo 3, especialmente aquellos elaborados mediante hidroisomerización moderna. Estos aceites proporcionan un rendimiento equivalente a los aceites sintéticos tradicionales basados en PAO para la mayoría de los productos y pueden fabricarse en volúmenes y precios inalcanzables por PAO.
Este desempeño equivalente fue validado por la resolución de 1999 de la División Nacional de Publicidad del Better Business Bureau que permitió que los lubricantes elaborados con aceites del grupo 3 fueran etiquetados como sintéticos. Un aceite moderno del grupo 3 puede superar a un PAO en varias áreas importantes para los lubricantes, como la solubilidad de los aditivos, la lubricidad y el rendimiento antidesgaste. Los aceites base del grupo 3 ahora pueden rivalizar con las acciones de PAO en cuanto a punto de fluidez, índice de viscosidad y rendimiento de estabilidad a la oxidación. Bien, mi meta es dejar la información de la otra cara de la moneda. El que quiere profundizar en investigación puede encontrar mucha información que no es lo típico que se cuenta de que la base 4 es superior a 3 y tal pico tal espectroscopia, y no solo hubo un solo juicio en Alemania, también el de Estados Unidos. Dejaré otro enlace de la marca alemana Liqui Moly que tiene unas respuestas interesantes sobre los HC. En fin, me parece injusto de que los HC se tratan de inferiores. Después de esta introducción en la defensa de esta excelente marca de lubricantes, puedo continuar con el resultado del análisis. El análisis que voy a analizar en profundidad hoy es de aceite usado de un Mercedes-Benz clase C Diesel o M651 del 2013 con filtro de partículas y EGR. El estándar de emisiones es Euro 5 sin AdBlue. Este modelo tiene campañas de actualización de software como la gran mayoría de vehículos y se sospecha que las actualizaciones que se realizan es que ajustan EGR con más % de uso. Aquí quiero dar las gracias al usuario que se llama José por contar su experiencia y compartir el análisis sin ocultar ni un solo detalle. Todos los sistemas de vehículo están funcionando y el software es el original del fabricante. La capacidad total de aceite es de 6,5 litros y para realizar el intervalo no se ha añadido más aceite. Es importante contabilizar la cantidad de aceite usado. El filtro de aceite se ha cambiado y es otro factor importante, ya que de no haberlo hecho queda una cantidad de aceite residual aún mayor entre 300 y 500 mililitros. Se puede resumir que el vehículo está de estricta serie. Los kilómetros totales de este vehículo son de 215.000 kilómetros. La fecha del análisis es de agosto de 2021, el periodo del cambio es de un año aproximadamente de uso. Los kilómetros del intervalo son de 17.000 kilómetros. No hay contador de horas y se estima una velocidad media de 40 kilómetros por hora, lo que es alrededor de 425 horas de uso. Para sacar las horas simplemente se dividen los kilómetros recorridos por la velocidad media estimada o real si la hay y se obtienen las horas. Obviamente esto puede ser muy distinto de la realidad, ya que si se hace uso por ciudad con semáforos y tráfico la velocidad media puede bajar mucho más si no se usa sistema de arranque y parada automático Start-Stop. Personalmente en mis vehículos tengo desactivado la función de arranque y parada automático porque entiendo que perjudica la longevidad de motor de arranque, batería, caja de cambios automática y motor. El coche se usa para trayectos medio cortos entre semana y viajes largos los fines de semana. El consumo total de este intervalo es de 1071 litros de gasoil aproximadamente. Dicho vehículo lleva distribución mixta por cadena de distribución y piñones. No es una distribución ni parecida a las clásicas distribuciones mixtas porque está compuesta por piñones principalmente y solo lleva una cadena muy pequeña que une los piñones con los árboles de levas. Dicho motor es muy peculiar con la degradación de los aceites y casi todos acaban degradados por este sistema peculiar de engranajes. Se sospecha de que la razón principal es la alta temperatura, la dilución y los piñones cortantes que acaban cortando los polímeros espesantes. El filtro de aire no se ha cambiado y lleva 35 a 40.000 kilómetros totales aproximadamente, es decir, lleva un tiempo en uso. Es un dato sumamente importante, ya que los estudios de filtración revelan de que los filtros de celulosa al principio no trabajan con su máxima eficiencia y por lo tanto hay entrada de contaminantes que son estrechamente relacionados con el desgaste. En todo caso dependerá de la eficiencia inicial que declara el fabricante del filtro, y como no lo hacen es de entender que no empiezan muy altos y tratan de ocultar un dato que no juega en su favor. Probablemente para esto los plazos de mantenimiento de los fabricantes como Grupo Wagen, los Audis por ejemplo, los plazos están en 90.000 para los TDI. Los anteriores cambios de este vehículo son de largo plazo aproximado cada 2 años y aproximadamente mismos kilómetros, lo cual es un dato importante ya que es obvio que el uso anterior era diferente y se hacían muchas más horas de uso. Esto automáticamente va a condenar el resultado de este análisis porque depende en gran parte de los anteriores. No es un análisis después de haber hecho intervalos cortos ni enjuagues, ya que después de hacer intervalos largos los análisis de aceite no son para tener en cuenta, ya que parcialmente el desgaste de estos cambios alargados pasan en los siguientes análisis y además se puede afectar el TBN y TAN casi con toda seguridad. Esto sucede porque en el motor siempre queda aceite sin ser posible sacar ni por aspiración ni por gravedad. Hay una estimación de 10 a 15% de la totalidad del cárter. Es importante matizar que el mantenimiento previo realizado antes de un análisis de aceite usado es crucial. Si solo estoy valorando este análisis no es para nada técnico y el resultado puede cambiar muchísimo.
La contaminación con el anterior aceite puede ser muy elevada y estos 10% o 15% de aceite que quedan pueden ser determinantes. Con esto hay que matizar que estirar un cambio deja una herencia para el aceite que entra nuevo y este no empieza de cero, empieza a trabajar ya con nivel de TBNI tan alterados y sobre todo lleva desgaste del anterior cambio. El enjuague después de un intervalo largo es recomendable o muy necesario según qué caso, ya que de esta manera te aseguras de que has podido eliminar esta parte residual que queda. Cuando digo enjuague me refiero de usar aceite exclusivo para tal fin y no añadir 300 ml de aditivo llamado flush. Cuando se ve un estudio de lubricación en motores, lo que se hace es hacer dos cambios de aceite con el aceite objetivo y el tercer cambio es el que utilizan para poder tener pruebas sin contaminación de los anteriores cambios. Dichas prácticas en la vida real no son posibles para la gran mayoría de usuarios y no veo la necesidad de semejante doble enjuague, con solo uno se obtiene el resultado deseado. Si hacen esto en los estudios está claro que hay una contaminación, la herencia de los anteriores cambios, si no se tiene en cuenta la credibilidad de dicho estudio desaparece. Hace años se usaban los aceites de enjuague, algunos fabricantes los tienen, pero si no lo encuentras el aceite barato es una buena solución o simplemente acorta los cambios previos. Realmente si los anteriores cambios estaban hechos sin ser demasiado agresivos se puede empezar con los análisis y por un lado es muy buena manera ya que así se puede ver la realidad, por esto los primeros análisis de muchos usuarios salen con resultados medios o algo elevados. Ver un solo análisis de un vehículo sin tener una tendencia no es suficiente en absoluto, lo puedo tener en cuenta pero el resultado que me ofrece no es para nada determinante, puede salir patas arriba y puede salir muy bueno y lo más importante es tener resultados reales para poder establecer un plan de mantenimiento acorde a nuestro uso. Los análisis de aceite usado son una herramienta para optimizar el cambio y buscar el punto dulce de cambiar en el momento más apropiado sin que los contaminantes empiezan a pasar factura y tener más desgaste. El objetivo de los análisis no es comparar rendimiento de diferentes aceites, si hay una tendencia algo se puede deducir pero reproducir las mismas condiciones de uso no es posible. Básicamente lo más importante es ver que se va en una dirección de tendencia positiva, es decir usar el aceite, el aditivo que se elige, la viscosidad etc. y si las tendencias van bien puedes tener la conciencia de que lo estás haciendo correctamente. Después de la aclaración puedo continuar con el resultado del análisis ya que he dejado claro que el resultado que vemos de un análisis de aceite usado es condicionado de los anteriores cambios y acciones previas, enjuagues etc. Si eres un usuario poco familiarizado con los análisis, esta parte tan pesada de introducción es la clave de todo lo que vas a ver a continuación. Si hubiera ido directamente al grano no te estoy ayudando para entender lo básico en lubricación y probablemente has escuchado lo típico de los aditivos que cuantos más boro y molibdeno mejor y de las base HC es regular y PAO y ester mejor. Antes de llegar a esto, sin hablar de condiciones previas y contaminantes que se encuentran en el aceite, el cuento de los aditivos y bases no tiene mayor importancia ya que no pueden desempeñar su papel correctamente y dependen principalmente de las condiciones de los contaminantes. Si has llegado a leer los grandes maestros en lubricación, su lema es que el mejor aceite es el aceite limpio, seco y fresco. Para mí es la Biblia en lubricación y no el cuento de tal aditivo y tal base. Con estas tres palabras limpio, seco y fresco se refieren que limpio es tener la menor cantidad de partículas en el aceite que pueden ser desgaste y hollín, seco es la menor cantidad de condensación de agua y combustible y fresco es el mejor estado de acidez y reserva alcalina. Básicamente el 80% del desgaste se estima que es por partículas sólidas y junto con los demás factores son claves para una lubricación óptima. Empezaré por el estado del aceite, dicho laboratorio es diferente a Polaris. Este laboratorio es nacional de España, no tengo apenas experiencia con ellos. En su día los he investigado y no pude encontrar mucha información. Parece que en España hacemos análisis 3 contados. Sus precios no son muy competitivos a pesar de que había un acuerdo con un pequeño descuento para un grupo de usuarios de Telegram pero de pronto desaparecieron del mapa y ya no había descuento. Creo que los laboratorios nacionales deben de intentar reducir sus precios para que la gente se anime a enviar análisis. Estoy seguro que si en Polonia se pueden hacer por 23 euros y en Estados Unidos más o menos parecido deben de poder reducirlo ellos también. Seguramente es difícil pero si un análisis es muy caro se pierde el sentido y la gente prefiere cambiar el aceite sin hacer análisis. Nitración 2 es un valor bajo. Oxidación 11 es un valor normal, este aceite tiene valor 7 de análisis virgen. Sulfatación 18 es un valor normal. Este laboratorio mide sulfatación, algo que Polaris no realiza. Cuando se eleva mucho dicho valor se puede dar caso de espesamiento del aceite. Cuando se quema combustible que contiene azufre, se producen óxidos de azufre en el motor. Pequeñas cantidades pueden pasar como gases de escape a través del pistón hacia el cárter y por tanto al aceite del motor. En combinación con el condensado se forman ácidos sulfurosos. TBN 5,79 es valor normal, en análisis virgen es de 8,4. Es la reserva alcalina del aceite que es importante para tener una información de si el aceite le queda aún capacidad de neutralizar.
Ya he explicado muy detalladamente el tema del TBN en anteriores videos. Aquí no se ha medido tan la acidez del aceite. Obviamente existen diferentes razonamientos para estos valores que se pueden interpretar de diferentes maneras que en anteriores videos de análisis está nuevamente muy detallado. No consta el método de medir el TBN y existen varios métodos, como a este laboratorio no vamos a enviar más análisis ni me voy a molestar a investigar a fondo. Si los laboratorios nacionales cobran el triple vamos a enviar análisis a Polonia y donde haga falta, pero a estos precios en España no son competitivos. De hecho, a propósito no voy ni a mencionar el nombre del laboratorio porque no quiero hacerles mala publicidad de ser muy caros en comparación con el resto del mundo. Tiene que haber una fórmula de bajar precios. En Estados Unidos se venden lotes, existen tiendas online de aceites que ofrecen el servicio comprando lotes grandes de análisis y de cara al consumidor se reduce muchísimo el precio. Señores, España es un país grande y me parece tremendamente ridículo que tenemos que enviar a Polonia. Hacer algo de una vez con los precios para que más usuarios se pueden animar. Viscosidad a 100 grados tenemos 10,25 centistoques y el valor de análisis virgen es de 14,2 centistoques. Aquí hay una reducción importante de viscosidad y es debido a que este motor en especial con su peculiar sistema de piñones es muy agresivo con los polímeros espesantes. La dilución de combustible también degrada y finalmente tener una reducción de viscosidad entre 2 y 4 puntos es lo más habitual. Aquí tratándose de muchas horas de funcionamiento es prácticamente de esperar. Dicho aceite no es de los que lleva poco polímeros espesantes. Tengo pruebas con el viscosímetro capilar a 26 grados y con esta prueba se puede deducir si un aceite lleva aceites bases fuertes o son aceites bases con más polímeros espesantes. En concreto este aceite comparado con el resto de los 5W40 está en la parte baja de la tabla de tiempo, lo cual es indicación de que va cargado de polímeros espesantes. Si un aceite de este tipo entra en un OM651 con más de 200 horas de trabajo acaba sufriendo mucho. Para mí lo que he visto de este motor, las horas de uso no pueden pasar de 150 horas y máximo 250 horas de uso para tener valores óptimos. Boro 53 partes por millón es un aditivo dispersante y también modificador de fricción. El valor es similar al de análisis virgen. También puede ser de refrigerante, pero si no existe agua o glicol entonces es un aditivo que es del propio aceite. Calcio 2034 partes por millón es el principal aditivo detergente y neutralizante. Es un valor normal o quizás ligeramente más elevado del análisis virgen. Magnesio 265 partes por millón es también aditivo detergente y neutralizante y no es normal ver en este aceite este aditivo. Es poco sorprendente su existencia y podría ser un error de medir o restos de anterior aceite. Molibdeno 22 partes por millón es un aditivo modificador de fricción. En aceite virgen no es presente dicho aditivo y podría ser error de medir o restos de anterior aceite. Fósforo 864 y zinc 1021 partes por millón son los principales aditivos antidesgaste, se les conoce como aditivos ZDDP. Dichos valores son ligeramente por encima de lo normal y en análisis virgen están alrededor de 800 partes por millón. Esta tendencia de elevar ligeramente la concentración de estos aditivos la he visto en estos motores ya con muchas horas de funcionamiento. Es probable de que se pueden ir evaporando ligeramente los aceites bases menos viscosos y aumentar la concentración de aditivos. Recordar que en la formulación de un aceite no se utiliza solo un tipo de aceite base, se utiliza aceite base de 2 centistoques, de 4 centistoques, de 6 centistoques, de 8 centistoques y la fórmula es secreto comercial. Yo he visto una prueba de evaporación NOAC donde se mide la cantidad de los aditivos y terminada la prueba de evaporación vuelven a medir los aditivos y aumentan de manera brutal todos los aditivos. Esto concuerda con lo que se ve en análisis de usado en ciertos motores con muchas horas de funcionamiento. A continuación tenemos el cuadro de contaminantes. Agua 0,1% es valor bajo, significa que no hay condensación ni entra de refrigerante en el aceite. Lito valor 0. Sodio 2 partes por millón sin problema es que no hay entrada de refrigerante en el aceite. Dicho aceite no lleva sodio en el aceite virgen. En algunos aceites sí es parte del paquete de aditivos y puede desempeñar diferentes funciones. Silicio 12 partes por millón es un valor bajo y el aceite virgen lleva 5 partes por millón. De modo que este aceite lleva aditivos antiespumantes en su fórmula muy probablemente. Como ya he mencionado al principio del vídeo, el filtro de aire de este vehículo lleva 35 a 40.000 kilómetros y es de entender que el filtro de aire ya debe de haber alcanzado su máxima eficiencia. Según los estudios, los filtros de celulosa cuando están nuevos no van al máximo de eficiencia debido a que la celulosa tiene los poros más grandes que los filtros de fibra sintética. Con el uso el filtro de celulosa se va empezando a taponar ligeramente y esta capa que se forma al principio se conoce como primera barrera y gracias a esto los filtros de celulosa alcanzan su máxima eficiencia con el 20 a 30% de su uso.
Es decir, si el fabricante estima 90.000 kilómetros de plazo de sustitución como en MIS-2 TDI, significa que necesito 20 a 30.000 kilómetros para alcanzar la máxima eficiencia de filtrado. Según los estudios, la contaminación que entra en un motor por el filtro de aire es una de las principales causas de desgaste. En función del ambiente en el que se circula puede ser muy significativa la entrada de contaminantes. Por último, también puede ser debido a una reparación de junta de silicona. Combustible 2,74% es un valor bajo, pero ojo, es un motor con una capacidad de aceite de 6,5 litros, de modo que si fuera un motor con 4 a 5 litros hubiera sido más. En modo de comparación, en este motor son 180 mililitros de combustible total, en uno de 5 y 4 litros son 150 y 120 mililitros respectivamente. Dicho laboratorio no desglosa entre biodiesel y diésel, de modo que no podemos saber si se ha evaporado combustible, dado que las regeneraciones de dicho vehículo del DPF son extremadamente amplias, aproximadamente cada 800 kilómetros. Es de entender que no peca de dilución excesivamente. Luego, el perfil de uso no es de viajes cortos y es de suponer que una vez que alcanza se regenera medianamente bien. En todo caso, los Euro 5 no son equivalentes a los Euro 6 y sufren menos. Como ya he explicado en anteriores análisis, este valor me da exactamente lo mismo, lo puedo tener en cuenta, pero no es lo que debe de marcar el baile. Para esto es mejor ver siempre el cobre, y con cobre elevado ya sabemos que la dilución ha hecho daño. En este caso, si existe desgaste de cobre y es de 8 partes por millón. No es excesivamente elevado, pero está presente. De modo que el valor de dilución no es tema, porque podría haber sido evaporado, pero cada vez que entra está haciendo el daño. Para no repetir el mecanismo de entrada de la dilución, en anteriores videos está detallado de que sucede en fase de regeneración por las post-inyecciones, y esto es un hecho reconocido por SAE con estudios detallados. Lo quiero matizar para que nadie piensa que es algo que se me ha ocurrido a mí. Finalmente tenemos glicol, un valor extremadamente bajo, que significa que no hay refrigerante en el aceite. Materia carbonosa 0,3% es el hollín. No es un valor bajo, pero no tenemos referencia de cómo mide este laboratorio. Al no tener muestras de gota de aceite o un análisis comparativo con laboratorio de referencia es difícil. Con presencia de hollín en esta cantidad ya es notable el desgaste. Terminamos con el desgaste. El aluminio con 15 partes por millón es normal. Aquí tenemos una relación de 4 en 1 de hierro con aluminio y es normal. Si suponemos que parte del hierro es de los engranajes de la distribución por cadenas, la relación de hierro y aluminio no es 4 a 1 y podría ser 3 a 1. No podemos saber la procedencia de hierro de dónde es y solo es una suposición. Lo importante es que el aluminio se mantenga en una relación más baja que el hierro, y si se llega a igualar, entonces las alarmas ya pueden sonar. El siguiente valor de los metales de desgaste es el cromo, 3 parte por millón. Me parece normal para el intervalo de funcionamiento. Dicho metal es principalmente de los segmentos de pistón. Está claro que nadie quiere ver más de un parte por millón, pero hay que recordar que es un análisis de intervalo largo con muchas horas de funcionamiento. El cobre ya se ha explicado en el apartado de contaminantes, y el combustible, ya que son estrechamente relacionados. El hierro es el metal que más se eleva en los análisis de aceite usado, y para tener una referencia de si es mucho o poco usamos la regla de dividir el desgaste por 1000 kilómetros recorridos. En este caso tenemos 65 partes por millón totales, y esto es el equivalente de 3,8 partes por millón por 1000 kilómetros. Aquí tengo que hacer un matiz: tenemos un motor de cadena o mini cadena con piñones de distribución estilo camión. Tenemos muchas horas de funcionamiento y una velocidad media relativamente baja. No se puede comparar directamente motores gasolina con motores diésel o diferentes motores con diferentes cilindradas y capacidad de aceite, ni motores con estándares de emisiones diferentes, ya que desde un Euro 5 hasta Euro 6 hay mucha diferencia. Lo mejor es buscar promedios del motor en concreto. De este motor he visto muchos análisis y 3,8 partes por millón es un valor normal, pero tiene margen de mejora. Estoy convencido de que puede ser mejorado. Dicho valor de desgaste está estrechamente ligado a la dilución por combustible y hollín. Si estos dos factores están presentes, el desgaste se eleva. Como aquí tenemos desgaste de cobre y una dilución presente, tenemos el hollín presente, no me cabe la menor duda de que han influido en el desgaste general. Aquí quiero hacer un matiz. No hay nada de reposición de aceite y es importante. Muchos motores para este intervalo podrían haber consumido fácilmente más de 1 litro de aceite. Si se hubiera rellenado aceite, las cosas cambian, porque de esta manera baja concentración de desgaste y contaminación, se alteran los niveles de TAN y TBN. Tener un análisis con reposición no es malo, lo que sucede es que hay que tener en cuenta esta reposición y para hacer una evaluación es más difícil. El níquel 2 parte por millón es valor intermedio y puede ser de válvulas. El plomo de 0 parte por millón es valor excelente para este intervalo. Dicho metal es de los casquillos de biela y bancada. Para mí en análisis normales no tiene ni aparecer, pero aquí tenemos un intervalo relativamente elevado y no me hubiera extrañado ver al menos un parte por millón. El estaño de 1 parte por millón es valor normal.
Nuevamente es un metal de rodamientos de biela y bancada. Mientras está en uno no hay que dar más importancia tratándose de intervalo largo y muchas horas de funcionamiento. Lo malo es cuando se eleva más de 1. Vanadio 0 partes por millón. Finalizamos con el índice PQ que muestra valor 12. Dicho valor no es tema de preocupación. Algunos laboratorios miden también el índice PQ y el valor 25 está en casi todos los análisis. Este valor informa sobre el hierro magnetizable en la muestra. El contenido de hierro que vemos en el análisis solo funciona si las partículas miden menos de 5 micras. De modo que las partículas superiores de 5 micras no pueden ser medidas y por esto se mide el índice PQ para tener referencia de si existen partículas más grandes. Un buen truco es inspeccionar el filtro de aceite. Dejar escurrir abrir el filtro sin usar herramientas que crean viruta y recortar el papel. Se aplasta el papel para escurrir el aceite y cuando está completamente sin aceite ver los pliegues. En muchos de los casos se encuentran virutas visibles. Motores nuevos en rodaje o motores ya con muchos kilómetros. No es una alarma inmediata pero si son muchas etcétera podría ser un aviso. Si se ven las partículas significa que son superiores a 40 micras. Pero no significa que en el propio filtro no tenga partículas de menor tamaño invisibles para el ojo humano. También se venden tapones de cárter con imanes de neodimio y son interesantes pero hay que sustituir cada cierto tiempo ya que con el calor pierden efectividad. Un breve resumen de este análisis. Para ser un análisis de inicio de tendencia el resultado es normal. Es completamente normal ver análisis de inicio de tendencias en la parte alta de desgaste. Los usuarios aprenden con el tiempo de que sacar desgastes bajos y estirar no es posible en la gran mayoría de los casos. Los contaminantes pasan siempre factura y en este caso se confirma nuevamente. Teniendo en cuenta de que no hay enjuague previo y los análisis anteriores han sido de muchas horas de funcionamiento es de esperar más desgaste. El desgaste de metales de 3,8 partes por millón de hierro por 1000 kilómetros no es lo ideal y hay margen de mejora. La dilución de combustible una vez más nos enseña la cruda realidad que si está presente deja huella elevando el desgaste sobre todo el cobre. El hollín está presente como es de esperar y es otro factor que eleva desgaste. El análisis con un uso poco favorable de recorridos y velocidad media baja con muchas horas de funcionamiento siempre sale con más desgaste que un análisis con mejor perfil de uso. La viscosidad está fuera de rango de un 5W40 se ha quedado en un SAE 30. Mercedes recomienda para este motor diferentes viscosidades desde SAE 30 hasta SAE 40 pero la viscosidad no es el principal problema. Dicha distribución tan peculiar de piñones es para mí muy exigente para el aceite y sobre todo los polímeros espesantes. Viendo tendencias de análisis en este motor incluso un 10W40 ACEAE6 con la norma de Mercedes 228,51 que también es admitida en estos motores se ve degradación de viscosidad considerable. Permitir bajar la viscosidad tan baja a 10 centistoques el HTHs de dicho aceite ya no es superior de 3,5 HTHs. Dudo mucho de que la viscosidad sea la causa de todo el desgaste. Me atrevería a decir que mientras los desgastes de plomo y estaño son bajos la viscosidad no es tema. No obstante si se puede usar algún aceite con menos polímeros espesantes y ver los resultados. Para tratar de ver si mejora el desgaste yo personalmente trataré de reducir drásticamente los kilómetros y horas de uso. Como primera regla bajar intervalo. Según lo que se va viendo de las tendencias de los demás usuarios hasta 150 horas para sacar desgastes mínimos con buen perfil de uso. Hasta un máximo de 250 horas de uso para no tener desgaste elevado que finalmente termina pasando en el siguiente análisis parcialmente. Cada vez más estoy viendo la necesidad de hacer enjuague con aceites de enjuague al estilo antiguo antes de la moda de los aditivos flush. Poner aceite exclusivo de enjuague o aceite barato 15 a 20 minutos a ralentí y aceite fuera. Un motor con 6,5 litros de aceite está muy bien diseñado y tengo que aplaudir esto que es un punto muy fuerte de esta mecánica. Ojalá todas las marcas aprenden de Mercedes y hagan así los motores. Grupo BAG está aprendiendo y en el último EA 288 de 2022 está aumentado el cárter de 4,7 litros a 5,5 litros. Cuanto más aceites mejor sin duda. Recordar la simple regla de que si no puedes filtrar mejor cambiar el aceite más a menudo con aceite calidad-precio. El aceite Motul de ninguna manera es malo y estas bases HC no son regulares en absoluto, el aceite no es el responsable de ninguna manera. Los contaminantes y el perfil de uso son los que marcan el baile. Yo tengo una amplia observación de estos motores OM651 y es el motor más regular que he visto puesto que hay usuarios que le meten aceite stop de alto contenido de PAO y ester y los desgastes son los mismos que con aceites HC. Todo esto visto en amplias tendencias de usuarios que no pasan de 150 horas y 8000 kilómetros. Así que cuidado con llamar algo que es regular cuando ni los aceites de latas bonitas son capaz de sacar este famoso un parte por millón por cada 1000 kilómetros y los contaminantes son los que marcan el baile y no las bases.
Nuevamente dar las gracias a este usuario José por compartir su experiencia aportando el análisis para ser publicado en el canal. Pronto publicaré el segundo análisis de este Mercedes clase CW 204 del 2012 a 2013 Euro 5 que ya lleva en la cola esperando. Actualmente José va por su tercer análisis y está finalizando el intervalo, esta vez aceite de 5 a 6 euros litro, un total Rubia Tier 5 W30 API CJ4 y ACAE6 con norma de Mercedes 228,51 que admite este motor procedente de los vehículos industriales. Recordar que para API no existe norma para vehículos y norma para camiones, usan la misma norma que en la actualidad es CJ4 y CK4, de modo que nadie se piensa que usar aceite de camión es malo. Algunos llevamos haciendo su uso sin ningún problema y Mercedes en sus Vito y Viano admite estas normas. Podemos hablar por los hechos de la vida real con respaldo de análisis de aceite usado. Si te ha gustado el vídeo y has aprendido algo nuevo, quédate pendiente de las futuras publicaciones que sin duda iré publicando nuevos análisis que vamos enviando poco a poco de manera conjunta. Sin duda se puede aprender de los éxitos y los fracasos de los demás. Los motores modernos Euro 5 y 6 tienen un extraño comportamiento muy similar, son poco amigos con la dilución y el hollín.